A más de 7.000 kilómetros de Argentina, perdida en el Golfo de Guinea, existe una pequeña isla volcánica llamada Nobón, de apenas 17 kilómetros cuadrados de extensión, con unos pocos más de 3.000 habitantes, y una historia que conecta sorprendentemente con el Virreinato del Río de la Plata y con la Argentina actual. Hoy vamos a explorar un tema tan desconocido como fascinante: la historia de Nobón, su vínculo colonial con España y su curioso lazo, real, simbólico o utópico, con la Argentina. Lo haremos como siempre, a través de documentos, tratados, archivos coloniales, testimonios históricos y análisis crítico. ¿Es posible que una isla africana haya pertenecido, al menos en los papeles, al mismo virreinato que Buenos Aires? ¿Qué implicancias tuvo eso? ¿Qué sentido tiene hoy que un grupo de anoboneses haya proclamado su independencia y expresado su deseo de integrarse a la Argentina? En este video vamos a recorrer el camino histórico desde los tratados coloniales hasta los reclamos modernos. Vamos a revisar los vínculos, desmentir mitos, analizar los fundamentos jurídicos e históricos y plantear las preguntas más importantes. ¿Qué une a Nobón y a la Argentina? ¿Qué nos dice esto sobre el colonialismo, la geopolítica y las formas de imaginar una nación? Bienvenidos a Contrapunto Global. Hoy a Nobón y la Argentina. Durante los siglos XVI y XVII, Nobón formó parte del sistema colonial portugués en el Golfo de Guinea. Fue utilizada como escala de navegación, punto de suministro y fundamentalmente como enclave en las rutas del comercio esclavista. Pero hacia finales del siglo XVIII, su mapa colonial atlántico comenzó a reconfigurarse. En 1777 se firmó el Tratado de San Ildefonso y un año después el Tratado del Pardo. Ambos acuerdos reflejaron el nuevo equilibrio entre España y Portugal bajo la lógica del reformismo borbónico. Eliot menciona que los Borbones impulsaron una diplomacia activa para consolidar su presencia imperial, especialmente en territorios de frontera como América del Sur y África Occidental. A través de estos tratados, Portugal cedió a España los derechos sobre las islas de Fernando Poo y Nobón, así como sobre partes del continente africano entre los ríos Níger y Ogooué. A cambio, España reconocía los derechos lusos sobre extensos territorios de América del Sur. De hecho, el tratado confirmó la expansión portuguesa en el Brasil más allá de la línea original del Tratado de Tordesillas. En palabras de Asadourian, España canjeó el dominio nominal en África por la legalización de una situación fáctica en América, la consolidación territorial del Brasil portugués. Esta cesión no fue solo una cuestión formal. En el fondo, revelaba la distinta lógica que ambas potencias atribuían a sus posesiones. Mientras Portugal priorizaba América, España buscaba asegurar puestos estratégicos en el África Atlántica, para reforzar sus rutas comerciales y el control del tráfico de esclavos. Así, Nobón pasó oficialmente a manos españolas. Aunque la ocupación efectiva fue tardía y parcial, los vínculos con la metrópoli eran débiles, y durante décadas la isla mantuvo su lengua criolla portuguesa y una fuerte identidad local. A mediados del siglo XVIII, la monarquía española implementó un profundo proceso de reformas conocido como las reformas borbónicas. Estas medidas buscaron centralizar el poder, optimizar la administración colonial y, sobre todo, asegurar el control de los territorios estratégicos del imperio, tanto en América como en África. Según Eliot, las reformas borbónicas fueron una respuesta al debilitamiento del control español en sus colonias y al avance de otras potencias europeas. En este contexto se explica la creación, en 1776, del Virreinato del Río de la Plata, una entidad político-administrativa que separó el sur del continente americano del Virreinato del Perú. Esta reorganización buscaba mejorar la defensa y la recaudación en una región que había cobrado importancia geoestratégica. Asadourian nos menciona que la creación del nuevo virreinato respondió a una lógica comercial y militar: asegurar Buenos Aires como puerto clave del Atlántico Sur y potenciar el intercambio legal e ilegal con Europa y África. Tras los acuerdos antes mencionados del Pardo y San Ildefonso, Portugal consolidaba su hegemonía en América del Sur, mientras que España intentaba establecer enclaves africanos para proteger rutas marítimas y controlar puntos claves del comercio esclavista. Así Nobón quedó inscripta dentro del nuevo sistema imperial reformado. Aunque su rol parecía marginal, fue parte de un engranaje más amplio de reorganización borbónica. Y según algunos documentos que hemos encontrado en el Archivo General de Indias, existió una adscripción administrativa al Virreinato del Río de la Plata. Durante los siglos XVIII y XIX, Nobón desempeñó cierto papel dentro del sistema colonial español, aunque su control efectivo fue tenue.
Su valor no estaba en su tamaño, sino en su ubicación estratégica dentro del circuito atlántico del comercio esclavista. Esto lo pudimos verificar en documentos encontrados en el Archivo General de Indias, principalmente en una correspondencia dirigida al capitán general de Cuba, Diego José Navarro, que contiene una cédula sobre contratos matrimoniales, compras de negros en Annobón y en Fernando Po. La crisis del comercio esclavista y la independencia de las colonias americanas precipitaron el desinterés español por sus posesiones en África. Sin embargo, la documentación oficial continuó arrastrando la ficción administrativa por décadas. Annobón fue durante el siglo XIX una isla española sin administración, sin presencia militar ni eclesiástica estable. Su existencia oficial se sostenía a través de informes esporádicos y mapas que reforzaban una soberanía nominal. En síntesis, Annobón durante el siglo XIX fue una posesión simbólica más que efectiva. Formó parte del imaginario colonial español, pero permaneció en los márgenes del poder real, sin infraestructura, sin comunicación regular y sin una integración verdadera al sistema colonial más amplio, aunque como mencionábamos, con una marginal participación en la cuestión del comercio de esclavos. Tras el proceso de independencia del Río de la Plata, la isla quedó fuera del control efectivo de Buenos Aires, pero España no reconfiguró inmediatamente su administración en África. Esto dejó a Annobón en una especie de limbo político y jurídico. Recién en el siglo XX y especialmente durante el franquismo, España consolidó su control sobre Guinea Ecuatorial, pero lo hizo con un modelo centralizado, autoritario y profundamente asimétrico. La isla fue incluida dentro de la provincia española del Golfo de Guinea, pero su aislamiento continuó. Aún en la descolonización de 1968, cuando se proclamó la independencia de Guinea Ecuatorial, Annobón no fue consultada ni contemplada como entidad diferenciada. Guinea Ecuatorial se independizó de España el 12 de octubre de 1968. Esta independencia fue el resultado de una presión internacional creciente, una descolonización acelerada y el fracaso del modelo colonial franquista. Annobón fue incluida como parte de Guinea Ecuatorial sin una consulta directa a su población. Su situación geográfica, aislada a más de 300 kilómetros del continente, su lengua criolla propia y una cultura insular forjada en siglos de relativo aislamiento reforzaron la percepción de diferencia respecto al poder central. Desde el inicio, muchos annoboneses no se sintieron parte orgánica del nuevo Estado, sino incorporados de forma impuesta. Incluso en documentos coloniales previos se describía a la isla como un enclave distinto, difícil de controlar desde la administración central. Esta percepción se mantuvo tras la independencia, agravada por el abandono económico y la represión política de los regímenes posteriores. Durante las décadas posteriores, Annobón sufrió el abandono estatal, la pobreza crónica y la represión política. La falta de infraestructura, el centralismo autoritario y la exclusión de las islas generaron resentimientos que aún persisten. Debido a estas cuestiones sufridas por la población, en 2022 un grupo de residentes de Annobón proclamó simbólicamente su independencia. Aunque sin reconocimiento internacional ni respaldo formal, lo llamativo fue su declaración cultural, que incluía una mención directa a la Argentina como país hermano o destino deseado de integración. Si bien esto no pasó de lo simbólico, generó debates en las redes y medios alternativos. ¿Era un acto de desesperación? ¿Una forma de visibilizar su situación? ¿O un gesto de afinidad histórica en busca de un modelo alternativo? Lo cierto es que el reclamo expone una verdad incómoda. Su economía se basa en la pesca artesanal, algo de agricultura de subsistencia y remesas. El turismo es inexistente y con poca infraestructura. El acceso regular a servicios básicos como salud o electricidad es precario. ¿Podría ser una provincia argentina? Técnicamente y políticamente sería sumamente complejo y difícil, pero como ejercicio histórico y geopolítico permite explorar cómo la historia colonial dejó sus huellas tan profundas que aún hoy pueden inspirar relatos, gestos e incluso utopías. Lo que emerge no es una posibilidad jurídica real, sino una mirada crítica a los efectos de la descolonización sin autonomía, pero también es una oportunidad para hablar del poder de la historia, de cómo los documentos, los tratados, los archivos, como los que hemos mostrado en este video, trazan mapas posibles, bifurcaciones alternativas, y cómo las fronteras trazadas por los países imperialistas europeos tras la descolonización generaron problemas complejos en diversos pueblos que aún hoy persisten. El primer ministro de la isla, Orlando Cartagena Lagar, mencionó en una entrevista de Radio Rivadavia: "Uno no está pidiendo socorro para ser víctima de otro imperio. Nosotros estamos pidiendo a Argentina su apoyo. Ser parte no significa anexionarse". Si la Argentina sirvió en esta historia como símbolo, es porque también carga con su propio pasado colonial, su legado virreinal y su papel en el sistema atlántico. No es casual que los annoboneses hayan mirado hacia el sur,
Más que pensar en si es factible o no una integración, el verdadero sentido de este gesto está en lo que revela: una comunidad pequeña, olvidada, que grita por reconocimiento, y que encontró, aunque sea simbólicamente, una historia alternativa en la que no ser solo periferia. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se suscriban y comenten. Hasta la próxima.